en junio de este año. Adrián Garza Pérez, de Columnas de México. Buenos días, saludos Ricardo, saludos a la mesa. Iniciaste hace 8 meses una revolución en Coahuila y a los que proclamaste te cerraron la puerta. Repito, iniciaste una revolución hace 8 meses y a los que proclamaste te cerraron la puerta. Te les metiste por una rendija. Lo digo con respeto al PT, que reconozco como una plataforma probada y seria. Ya le demostraste al mundo político de qué estás hecho. Pero ahora te pregunto, hoy que empiezan las precampañas, veremos un cobro de cuentas de Ricardo Mejía, y no me refiero a la fotografía que circula de Guadiana abrazando a Manolo y a Riquelme, o veremos por el contrario la rebelión de un líder. Esa es mi pregunta. Sí, gracias. Bueno, esta foto es a la que te refieres, ¿no? A esa me refiero, la que habla por sí misma. Porque yo ya y después, es que el Morey, pues aquí, digo, no se ve que estén enojados, o alguien los ve enojados. Nada más el gobernador está un poco más repuesto, ¿no? Pero aquí se ve la camaradería, la fraternidad, el amaciato político, concubinato político, como lo quieran llamar. Aquí no se ve a un líder opositor. Ayer se me arrojó el caballo, como dicen, y uno aguanta, pues, como tú dices, no nacimos ayer y estamos curtidos, pero yo te diría que estamos listos, sabemos a lo que nos enfrentamos, pero no es Ricardo Mejía, somos miles de coahuilenses. Esto también es de orgullo en el sentido más amplio de lo que es la política. Yo lo escribía también en mi carta que se dio a conocer ayer. Coahuila tiene que saberse de qué está hecho. Coahuila no es un actor secundario en el concierto nacional. Coahuila no es moneda de cambio, ni pieza de segunda mesa, ni plato de segunda mesa. Coahuila hizo la tercera transformación del país, que fue la Revolución Mexicana. Desde Parros de la Fuente, San Pedro, Madero, y desde Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza. Esos somos los coahuilenses. Que hayamos tenido décadas de una clase política mediocre, saqueadora y corrupta, no significa que los coahuilenses no tengamos corazón y dignidad. Y eso es a lo que yo convoco a mis paisanos en esta batalla. El PT, insisto, pone al servicio de los coahuilenses su estructura, su registro, pero esto es los coahuilenses. Hombres y mujeres valientes y libres que dicen ya basta, hay que hacer el cambio. Y yo sé que priistas, panistas, que están inconformes y que no veían otra alternativa, ahora van incluso a votar por nosotros. O sea, esto va a ser un cambio en la dinámica política de Coahuila, por eso están tan agresivos, Adrián. Es la rebelión de un líder, Ricardo. Pues es tomar el liderazgo de un movimiento, como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador. El hombre y sus circunstancias. Solo quien pone los pies que se coloque en la coyuntura sabe. Yo me cansé de decirlo. A ver, nosotros no es un tema de un método para la sucesión. Es un tema de que los coahuilenses están agraviados. Como en su tiempo, por ejemplo, en San Luis, el navismo, por ejemplo, que fue un movimiento muy local. Como en Chihuahua, aquel movimiento que hizo en su tiempo Barrio, recordarán. O en el sureste, el éxodo por la democracia. Son movimientos locales,
de gente que quiere un cambio. Eso es lo que estamos viviendo en Coahuila. Y se les estaba dejando sin una vía electoral. Y esto que hoy estamos construyendo es la vía electoral para manifestar la inconformidad y el deseo de cambio que tenemos los coahuilenses. Una última pregunta, Ricardo. Yo vi que el presidente conoció de tu renuncia a un cargo federal, que era un requisito ineludible para poder competir. Pero yo no escuché que dejaras de ser el representante del presidente en Coahuila. No, bueno, ese es un cargo gubernamental que va implícito que yo dejo cualquier responsabilidad en el servicio público. Yo soy muy honesto, ahí concluye un ciclo, ya el presidente pues tomará las determinaciones que tiene él como presidente de México. Yo solo debo decirles que estoy profundamente agradecido con él, que es nuestro líder, el líder de los mexicanos, que es un hombre demócrata, honesto, visionario, pero que también en este México plural todos somos hombres libres y todos tenemos que aportar algo a la causa de la transformación. Y hoy tenemos que hacer la transformación en Coahuila. Coahuila tiene que recuperar el liderazgo que tuvo en otros momentos en la historia nacional. Y tenemos que hacerlo desde lo local. ¿Cómo? Quitando al grupo más corrupto y nocivo que hoy tiene el PRI y que está atrincherado como sanguijuela, sangrando el presupuesto y el dinero de los coahuilenses. Rocío Balandrán, ella viene de Ventana Política y Columnas de México. Buenos días, licenciado. Rocío Balandrán de Ventana Política y Columnas de México. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer Ricardo Mejía para unir los pedazos de la oposición en Coahuila y para convencer a tantos coahuilenses agraviados de que usted es la opción para sacar al moreirato del Estado y encabezar el gobierno de la decencia, por fin? Gracias. Pues dialogar, vamos a cuidar los plazos legales, pero en su momento vamos a dialogar con miles y miles de coahuilenses de todos los sectores. Insisto, no es un tema de etiquetas partidistas. Nadie es dueño de la gente, vamos a hablar. Y también entendemos que en esta dinámica que hoy vivimos, habrá quien diga, no, yo me repliego o ya no sigo, y habrá muchos más que se sumen. Así es la política. Insisto, les explicaba cuando el propio presidente, después del fraude electoral, el movimiento parecía que languidecía y se iba secando. Fueron las horas más complicadas, pero había una causa y el movimiento renació. Así va a pasar. Y yo lo dije también en su momento, no es que saquen a Ricardo Mejía y a su particular, o a uno o dos acompañantes ahí que trae, y es que está queriendo ahí ser a fuerza candidato. No, es que están sacando un movimiento. Nosotros construimos un movimiento y ese movimiento va a tener una ruta electoral y es un movimiento plural de los coahuilenses. Diana González, ella viene de la educación. Buenos días, licenciado Mejía. ¿Se oye? ¿Sí se oye? Buenos días, licenciado Mejía. Buenos días a sus acompañantes. Yo vengo del portal La Educación US. Es un portal que tiene base en Los Ángeles, California, y que es muy seguido por la comunidad migrante mexicana en general. Me gustaría hacerle 3 planteamientos. Dentro de su visión de gobierno, ¿qué propondría usted para los migrantes coahuilenses? Si tiene algún programa, alguna idea de cómo retornarlos o cómo tratar sus circunstancias, dentro en particular de las familias que fueron exiliadas por la violencia. Creo que no hay ni siquiera una estadística de las familias que debieron huir del territorio coahuilense
a fuerza de balazos, gente que perdió sus propiedades, que perdieron sus negocios, que fueron acosados durante los años más oscuros del Moreirato, y en particular la gente de Allende, la gente que sufrió el genocidio y la masacre en el año 2011, que recibieron una especie de disculpa por parte del gobierno federal en su momento, pero que es una población que no ha sido atendida en sus heridas, en su trauma, porque lo que ellos sufrieron es inenarrable, fue una barbarie absoluta. Yo creo que es una de las cuestiones más terribles de la historia de México en el atropello de los derechos humanos y en el arrasamiento de lo que es el Estado de Derecho. Hay por ahí una serie de investigaciones muy formales que documentan más de 2,000 llamadas que se hicieron en su momento por la presidencia municipal de Allende al gobierno estatal sin haber sido respondidas por ningún nivel, ni el estatal ni el federal. En ese sentido, ¿cuál es su pronunciamiento? ¿Cuál sería también su mensaje para las familias con desaparecidos en el estado? Y algo que parece que no se vincula, pero es muy importante, licenciado, y que lo hemos planteado en alguna otra ocasión, la relación con los jóvenes y lo que sería programas para su reeducación, su reincorporación, el impulso de la juventud como una medida de prevención precisamente del delito y de la falta de educación política en nuestro pueblo. Eso es orientado a la juventud. Por favor, licenciado. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, como ustedes saben, no estamos todavía en la etapa de hacer propuestas abiertas por un tema de restricción electoral, pero bueno, al menos mi experiencia personal en el tema de los migrantes es que tiene que abrirse oportunidades, como de algún modo lo ha hecho el gobierno de México, con algunos programas de carácter social y también generando beneficios de este lado del país, es decir, del lado de la frontera. Nosotros también tenemos un problema, no hay estado que no tenga población migrante, a lo mejor tenemos menos que otros estados que son más expulsores, pero decirles que necesitamos un programa de atención y de atención a la población migrante coahuilense, que ya tenemos contacto dentro del movimiento coahuilense con compañeros coahuilenses que están en otros lugares, hay una solidaridad y en su momento vamos a ver tanto del tema de aquellos que van exiliados por un tema económico, de búsqueda de oportunidades, como también aquellos que por la violencia que hubo en una época en Coahuila se fueron del estado. Y en ese sentido, vincularlo al tema que usted señala de Allende, es un tema que está abierto, es una herida abierta en el corazón de Coahuila, y nosotros sin duda, como lo dije hace meses, buscaríamos que esto no quede en el olvido. Allende tiene que tener el mismo tratamiento que temas como Ayotzinapa, por ejemplo. O sea, que a lo mejor aquí no hay una movilización social por miedo o por otro tipo de situaciones, pero finalmente es un hecho de una brutalidad inenarrable que tiene que tener un castigo, que no debe haber impunidad, y desde luego que en su momento y cuando la ley lo permita va a ser una de mis más profundas propuestas al respecto. El tema de los desaparecidos y los derechos humanos no puede ser nada más un tema de pose. Aquí hacen mucha pose con ese tema, muchos seminarios. No, hay que ir a fondo. Qué bueno que haya disculpas, pero también debe haber combate a la impunidad. Crean institutos y se placean con estos temas, pero la gente sigue esperando respuestas y nosotros vamos a estar del lado de las víctimas. En el tema de los jóvenes, pues evidentemente que hay que ver opciones. Tenemos un problema de drogadicción fuerte, el tema del cristal, que sigue invadiendo nuestras colonias, nuestras comunidades,
y ahí no ha habido una respuesta. No puede ser solamente la represión, tiene que haber atención, y este es uno de los temas que me ha tocado conocer y que sin duda tengo un compromiso moral de poder atender. No es posible que tengamos jóvenes que caigan en las garras del cristal, y también jóvenes que tengan problemas de salud mental, con temas tan brutales como los suicidios en los jóvenes. O sea, son temas que demandarán la mayor atención, y que me siento suficientemente preparado para, con los especialistas, poder impulsar estos temas, que no son temas de relleno en la agenda pública, son temas estratégicos, porque cada día, insisto, más jóvenes están cayendo en este tipo de situaciones. Gracias. Últimas dos preguntas, nuestra compañera Hilda Sevilla, de La Voz, de la región centro. Licenciado, buenas tardes. Bueno, acaba de hablar de temas importantes, pero el tema de la seguridad también es algo que les interesa mucho a las familias. Usted fue subsecretario precisamente de Seguridad Federal. Llevó una estrategia, en su momento replicaría esta estrategia en Coahuila. ¿Funcionó esta estrategia para mantener la tranquilidad de las familias? Hay cosas que funcionan y hay cosas que hay que replantear. Desde luego que el mando especial Laguna es uno de ellos, el tema de cuidar las fronteras interestatales, pero donde tenemos un tema muy importante que atender es el tema de la prevención del delito, y es el tema de la proximidad social de las corporaciones. Yo lo dije y lo voy a decir en su momento, no podemos tener una policía estatal que le tiene pavor la gente, sobre todo en las regiones como la que ustedes, el centro, nos lo dijeron varias veces, en las colonias pobres de Saltillo, Torreón, Monclova, en los ejidos, que los ven y casi ven que se les aparece el diablo cuando llega Fuerza Coahuila. Y no es porque la gente ande delinquiendo, es porque agarran parejo ahí. Entonces es un tema que tendremos que ver. Le pido comprensión por el tema legal, pero es un tema que conozco bien y que en su momento vamos a atender. Lo bueno hay que mantenerlo y hay que cambiar aquello que no está funcionando. Concluimos con nuestra compañera Camelia Muñoz, de la revista Proceso. Bueno, vengo por las noticias MBS. Son tres cosas, licenciado. Una es porque no hizo el intento de registro en Morena, hubo no acceso a la convocatoria, que nos explicara qué fue lo que pasó en ese sentido. Otra es la cuestión de los recursos que están en el Tribunal Electoral por supuestos actos anticipados. ¿Qué información tiene y de qué forma pudiera usted pues defenderse para evitar que fuera de alguna forma afectado con esta precandidatura? Y finalmente preguntarle, los grupos de personas de origen que provenían del PRI y que manifestaron su apoyo en su momento a usted, ¿actualmente siguen mostrando este apoyo? Gracias, Camelia. La realidad es que lo que se eligió en su momento fue al defensor de la 4T, aunque parezca irónico, porque el que eligieron como defensor de la 4T es todo menos defensor de la 4T, es defensor de Alcira, por ejemplo, y de los contratos leoninos. Pero bueno, eso es otra historia. De ahí lo que manejan es que en automático se convertía ya en el candidato. La verdad es que pues no había, como lo han denunciado algunos compañeros, ninguna base legal o estatutaria para ello. Pero, insisto, para mí ya es un tema cerrado, pero sí queda en la reflexión pública que los procesos de selección de candidatos tienen que ser más abiertos, no clandestinos, no que se saquen de la manga ahí cosas, sino que yo creo en lo personal que así como hay consulta revocatoria de mandato para ciertos temas, como hoy los sindicatos tienen voto libre para elegir a sus dirigentes, pues los partidos tienen que tener voto universal. Quitarnos ese
miedo a fenómenos que se dieron en la izquierda cuando en la época del PRD, por ejemplo. No, yo creo que ya eso tenemos que superarlo y tiene que haber consulta para elegir a los candidatos. Es lo más democrático. Sobre todo cuando hay pues este dilema. ¿Quién tiene que tener la última palabra? La gente. Pero bueno, eso ya es historia y yo respeto la lucha que compañeros, amigos y amigas morenistas están dando la batalla por transparentar los procesos. De lo que comentas de los juicios y los recursos, la verdad es que desde que iniciamos con lo de la revocación de mandato, desde el primer momento hemos recibido una embestida permanente de guerra sucia, de fake news, de demandas, de juicios, de infamias, y nos vamos a defender, Camelia. Además, el PT tiene muy buenos abogados. Aquí está compañero Silvano, que es experto en derecho electoral, litigante. Yo confío en que no va a haber un desafuero electoral, que no va a haber una arbitrariedad de ese tamaño, porque hace unas horas, todavía ayer, el tema era cómo sacaban a Mejía de la boleta. Ya era una persecución para que yo no figurara en la boleta. Mejía no representa, Mejía nadie lo quiere, pero que no vaya en la boleta. Bueno, pues si no hay cambios, vamos a estar en la boleta. Vamos a estar en la boleta y ahí serán los coahuilenses quienes democráticamente decidan. Insisto, en un movimiento como estos hay quienes deciden ya no seguirle, es legítimo. Yo no voy a cuestionar, al contrario, mi gratitud a quienes nos acompañaron en esa ruta. Pero insisto, unos se bajan y miles se suben. Así le ha pasado al propio presidente López Obrador, porque hay una causa. Eso es lo más importante, la causa de acabar con el moreirato corrupto. Y esa causa hoy más que nunca está vigente. Y esa causa, Camelia, si no vamos nosotros, no va a estar representado electoralmente. Y hoy, si todo sigue como va, con el apoyo del PT y del movimiento coahuilense, va a haber quien enfrente a los Moreira y quien les diga sus cosas y quien ofrezca una alternativa para los coahuilenses. Con esto damos por concluida esta rueda de prensa, agradeciéndoles. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos, amigas. Ahí está la conferencia larga de Ricardo Mejía Verdeja con medios de comunicación. Veamos, obviamente, opiniones encontradas en el chat. Hicimos una encuesta esta tarde que dice lo siguiente: ¿quién crees que gane en Coahuila? Y no únicamente la gente de Coahuila puede participar, sino gente de todo el mundo. Vamos a finalizar la encuesta con 1,369 votos. Dice la encuesta lo siguiente: Mejía Verdeja gana con un 64%, Guadiana en un 31% y el PRIAN con un 3%, un total ya actualizado al final de 1,372 votos. Así que al final la gente de Coahuila, no la del chat, no la gente de internet, será la que tendrá que decidir. Veamos ahí también la presentación de algunas fotografías y al final creo que el discurso es interesante. Al final yo creo que lo que da a conocer Ricardo Mejía Verdeja tiene también cierto punto de entendimiento, aunque hay gente que dice que se está dividiendo el voto. Difiere con el mismo diputado Noroña, que viene del PT, y al final dice que el presidente de la República hizo lo mismo en el éxodo por la democracia. ¿Qué opinas tú al respecto? Lo más importante es conocer tu punto de